Eh, Bien chicos, buenos días. Espero que estén muy bien cuando todavía son buenos días. Como nosotros habíamos dicho en la clase anterior, en la que ya trabajamos un poco mejor sobre filosofía de la ciencia, dijimos que eh, en esta clase íbamos a abordar un poco de lo relacionado con el método científico. Mm, bueno, no me acuerdo qué había dicho anteriormente, los anteriores 31 segundos, pero nosotros habíamos dicho que pasando la filosofía del lenguaje nos íbamos a acercar a la filosofía de la mente. Sin embargo, me estaba saltando un elemento que es muy corto, pero que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Y es un elemento que está relacionado con los paradigmas, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un pensamiento, sí, pongámoslo así, un pensamiento o idea que se considera constante, ¿sí? Entonces, esto es esto va a ser una forma muy amplia de entender el paradigma y esto es para relacionarlo con las ciencias, con la filosofía de la ciencia. Un paradigma entonces va a ser una tesis científica. Ejemplos de paradigmas en la tesis científica, o bueno, por mencionar alguno, toda ley científica es un paradigma, ¿sí? Entonces, más que tesis, vamos a ponerle leyes, leyes de la ciencia. La filosofía de la ciencia no solamente se va a meter en todo este elemento del lenguaje que ya hemos visto, sino que va a tener un acercamiento muy fuerte en la forma como se hacen las ciencias. Entonces, uno de los elementos que va a preguntarse la filosofía de la ciencia es precisamente estas leyes científicas, estas leyes de la ciencia. Y el primer elemento a analizar va a ser una cosa que nosotros conocemos como el método, ¿sí? El método, bueno, científico. Entonces, el método científico como tal, como el método grande, surge de un tipo que se llama eh, Francis Bacon, Francisco Tocino. Francis Bacon va a ser un filósofo bueno, un pensador renacentista, porque realmente filósofo no es un pensador renacentista que va a ser un científico o uno de los primeros científicos propiamente dichos que va a decir existe un método para llegar al conocimiento y ese método va a ser algo que nosotros hoy en día llamamos el método científico. Este mismo método va a transformarse a lo largo de la historia y pues va a tener diferentes formas de ser entendido. Una de las más importantes y que incluso hoy en día nosotros analizamos es la forma que propone un tipo que se llama Thomas Kuhn, pero no me acuerdo si es con M o con N. Ya me acordé y es con M. ¿Se han dado cuenta que mi K estaba fea? Nunca he aprendido a hacer una barraca acá bonita. Ya, hasta esa quedó fea. Kuhn. Thomas Kuhn, en un texto que se llama Las revoluciones científicas, va a hablar propiamente
de este método científico. Y Thomas Kuhn lo que va a decir, y muy de la mano con Francis Bacon, es que el método científico va a tener tres momentos. ¿Sí? Y los tres momentos, ¿cuáles van a ser? Estos son momentos que nosotros conocemos muy, o sea, que nosotros sabemos, que son la tesis, la antítesis, aquí, antítesis, y la síntesis. ¿Sí? Estos tres momentos son los que construyen el método científico de la manera más general posible. La tesis lo que va a decir es, lo que va a hacer es una idea que parte de una observación. Es decir, la tesis no es un ejercicio sin fundamento. No es como un niño pequeño que coge y dice, yo creo que el sol se mueve porque, o bueno, yo creo que hay día y noche porque alguien coge y prende el bombillo del sol. ¿Sí? No es algo así, es una observación un poco más fuerte, un poco más constante, un poco más seria. Entonces, esto va a ser una tesis. La antítesis generalmente es entendida como el proceso de demostración de esta tesis. ¿Sí? Entonces la antítesis va a coger y va a decir, bien, vamos a poner a prueba esta tesis con un mundo de otras, con un mundo de visiones, de observaciones, perdón, de mediciones, en fin, un mundo de vainas. Entonces, esta demostración va a estar en esta antítesis. Hay algunos que dicen la antítesis es proponer la tesis contraria y enfrentarlas. Sí, más o menos. No tanto como la tesis contraria, sino ver qué pasa con esta tesis en los lugares de observación o en momentos de observación diferentes a los que ya se han aplicado. Entonces, bueno, y la síntesis es el proceso de conclusión de ambas, ¿sí? Entonces, esta es la recolección de datos. La recolección de datos finales, ¿vale? Esta es la forma como generalmente se entiende el proceso científico, ¿sí? Pero todo esto funciona para una sola cosa. Todo esto crea una cosa que se llama paradigma, ¿sí? Lo que decíamos allá arriba. Entonces, de esta manera se crea una ley, ¿vale? Pero estas leyes no son constantes, estas leyes se transforman. Estas leyes, bueno, esa va a ser la pregunta. ¿Qué pasa con estas leyes cuando se transforman, se cambian? No sé qué dice más. ¿Qué pasa con este paradigma cuando deja de funcionar, cuando no es suficiente? Entonces, Thomas Kuhn, ¿sí? Kuhn en las revoluciones científicas va a decir que existe un paradigma que es similar a un pilar, ¿vale? A un pilar. Y este pilar soporta cuanto puede. ¿Cómo así cuánto puede? Ok. Acá es importante llamar otro concepto que va a ser el concepto de la falsación. ¿Sí? Esto es un elemento esencial en la ciencia, la falsación. ¿Por qué? Porque el proceso de falsación es el proceso por el cual uno intenta derrumbar este pilar, ¿vale? El proceso, las leyes de la ciencia
no pueden ser tautológicas, si recuerdan esa palabra, es decir, no pueden ser completamente verdaderas, porque si son completamente verdaderas, quiere decir que no están agregando nada al conocimiento, quiere decir que son verdades evidentes del tipo, si llueve está lloviendo, ¿sí? O si nieva cae nieve del cielo, cosas por el estilo. Entonces siempre va a haber un momento de la ley en donde no se cumpla, y la idea es encontrar ese momento. Entonces esa va a ser el proceso de falsación. Nosotros, por ejemplo, asumimos como muy evidente cosas como la gravedad. Nosotros decimos la gravedad existe, pero realmente las teorías gravitacionales, nosotros sabemos que la gravedad existe, de eso no hay duda, pero la teoría que está detrás de la explicación de la gravedad no es tan constante. Si bien fue descubierta por, se me olvida el nombre de este man en este momento, en medio de la cuarentena, en medio de un ataque de locura, sí es cierto que ha cambiado con el paso de los tiempos. Incluso Albert Einstein ha transformado la teoría de la gravitacional en macro universo, o sea, la parte universal más grande, en donde ha dicho la gravedad es directamente proporcional a la masa que tiene un objeto. Entonces es directamente proporcional. Entonces, bueno, eso tiene unas transformaciones en física astronómica bastante grandes, pero lo importante acá es entender que esa ley siempre está en constante pugna, si se quiere, o en constante revisión, era la palabra que estaba buscando, y a esa revisión se le llama falsación. Entonces el paradigma, según Kuhn, se va a mantener hasta que el pilar, este paradigma, soporte la falsación, ¿sí? Esto convierte a la ciencia en una cosa que va a ser de la siguiente manera. Si nosotros ponemos aquí, vamos a poner un cuadro. Sí, aquí es difícil. Vamos a poner aquí 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿sí? Y aquí vamos a poner progreso de la ciencia, ¿sí? Entonces esto va a ciencia. Entonces aquí vamos a estar a full, o sea, lo máximo que podemos llegar en la ciencia. Esta forma de entenderlo nos va a decir que el paradigma es una cosa así. Llega un punto en el que se rompe y aparece otro, que es posiblemente más avanzado, y llega a otro punto en el que se rompe y aparece otro que es más avanzado, y llega a un punto en el que se rompe y avanza otro que es más avanzado, y así, ¿sí? Esta es la forma como Kuhn entiende el progreso científico. Y esta es la forma como casi que, bueno, para mí esto es un imaginario normal, ¿sí? La ciencia funciona así. Pero van a haber autores que van a decir, no, un momentico, así no funciona la ciencia. La ciencia tiene una forma diferente de funcionar y tiene una estructura en su cambio diferente. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú asumes esto de esta manera, quiere decir que la ciencia es unidireccional, y aparte de unidireccional es, llamémoslo linealmente progresiva. Esto es importante porque si llamamos linealmente progresiva, quiere decir que hay una sucesión constante de elementos científicos que nos van a llevar necesariamente a un final, o más que un final, a un progreso, a un adelante, ¿sí? Esa es la forma como Kuhn entiende el progreso de las ciencias. Pero van a haber autores que van a decir, no, un momentico,
No, señor. Las ciencias no siempre funcionan de esa manera. Entonces, uno de los autores que va a decir esto va a ser un tipo que se llamó Inde Lakatos, ¿sí? No sé si es Lakatos o Lakatos o Lakatos, pero creo que es Lakatos, o sea, el acento está acá. Pero Inde Lakatos va a decir, ok, sí, aceptemos que existe un paradigma, ¿sí? Existe un paradigma que es constante, ¿sí? Bien. Pero este paradigma no es ley, ¿sí? Es decir, no es aceptado por toda la comunidad científica. Por el contrario, la comunidad científica siempre juega con dos. Entonces este va a ser paradigma sub 1 y paradigma sub 2, que tampoco es ley. Y lo que van a hacer paradigma sub 1 y paradigma sub 2 va a ser un versus, ¿sí? Un versus que se va a determinar por el proceso de la falsación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el gráfico que estábamos haciendo, que vamos a hacerlo ahora con formas para que quede un poquito más bonito, va a ser una cosa, bueno, sí, no importa que tan grueso que. Bien. Ay, pero gracias. Va a ser una cosa que va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a tener el gráfico, vamos a poner los numeritos como los teníamos antes. Entonces aquí van a ser 10, 20, 30, 40, 50 años, y aquí va a ser el progreso científico, ¿vale? Lo que va a decir Lakatos es que van a haber dos momentos de los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas van a estar enfrentados hasta cierto punto, pero en este punto digamos que uno de los paradigmas fue mejor y continuó, ¿vale? Pero a la vez que este paradigma continúa, va a surgir otro que va a estar ahí de lado. Puede que el otro se rompa y que entonces este primero continúe, ¿sí? Y que en este año cogimos y nos dimos cuenta que no, que este paradigma estaba mal y va a surgir otro. Bueno, en este momento surgió otro y va a continuar, ¿sí? Y acá en este punto nos vamos a dar cuenta que no, que este paradigma estaba mal y un paradigma que inició a la vez que él sigue aguantando. Entonces, si se dan cuenta, esto configura una forma del hacer científico muy diferente, porque quiere decir que el progreso, aquí arriba como lo puse, bueno, que el progreso es pluridimensional, es decir, que se puede dar en diferentes direcciones, es decir, yo en el mismo punto de inicio puedo llegar a otros, y no lineal, es decir, que en un momento y en un fin de un paradigma no tiene que surgir necesariamente otro que sea el único, ¿sí? Sino que van a haber varios constantemente, varios paradigmas, y uno se va a enfrentar al otro y a veces no va a poder, y cuando no puede entonces surge otro, pero siempre van a haber muchos paradigmas. Entonces esta va a ser otra forma, y realmente esta es la forma como generalmente se entiende la ciencia en las comunidades científicas. Ustedes no van a ver comunidades científicas en las cuales haya un gran grupo de investigadores universales, o sea, de todos los investigadores del mundo, investigando la misma cosa, siguiendo la misma línea. No, van a haber muchos investigadores que constantemente van a decir, yo no sigo esta línea, yo sigo otra. Y al seguir otra, pues obviamente sus resultados van a ser diferentes.
puede que estos resultados sean mejores o peores que los de los otros, pero eso quiere decir que la ciencia es de un tipo ribosomático, es decir, que no parte de un lugar y llega a otro, sino que se va abriendo con el paso del tiempo y va construyendo diferentes posturas. Y lo que conocemos hoy en día como ciencia, la ciencia comúnmente aceptada, es solamente una de esas posturas, ¿vale? Entonces, la ciencia que nosotros conocemos hoy en día puede ser esta de acá, ¿sí? Que es la comúnmente aceptada. Pero, pues hay intentos de ciencia por otro lado que posiblemente uno coja por acá y se le atraviesa y esta muera, ¿vale? Y como tercer forma de entender esta revolución científica, este cambio científico, va a estar un man que va a llamar, vamos a ponerlo con el mismo color que tenía, que es este cafecito. Se va a llamar Paul no me acuerdo cómo se escribe el resto. Feyerabend. No me acuerdo si era con T o con D. Paul Feyerabend. Feyerabend va a decir que el asunto de las ciencias está incluso antes. Feyerabend no se va a meter con el paradigma propiamente, sino se va a meter con esto de acá. Se va a meter con la tesis, la antítesis, y la síntesis. Como nosotros hemos visto, entonces es necesario que existan, o sea, para Kuhn existe una tesis, una antítesis, una síntesis, se eliminan, una tesis, una síntesis, una antítesis, se eliminan y así, ¿sí? Se me olvidó, Irene, Inde, Lakatos, va a existir varios de estos a la vez y se van eliminando uno, después el otro, después se crea uno, después se crea el otro, sí, se van cambiando. Pero para Feyerabend lo que va a surgir acá va a ser una tesis imposible, ¿sí? Y esta tesis imposible va a tener una cosa que él va a llamar como una tesis, una contrainducción. Entonces, como dijimos acá de este lado, la tesis parte de una observación constante del hecho, ¿sí? Y dijimos que es una construcción de tiempo, de seriedad, en fin. Lo que va a decir Feyerabend es, sí, es cierto, la tesis parte de eso, pero nosotros tenemos que hacer tesis contraintuitivas, de contrainducción, que vayan en contra de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque esta contrainducción se va a convertir en una forma de falsación. Entonces, ¿cómo va a funcionar el esquema desde esta postura? Y vamos a volver a hacerlo, pero esta vez sí quiero que la línea me quede más delgadita. Me queda más delgadita la distancia. ¿Pero justo? Bueno, menos. No importa porque me está bien. Entonces, vamos a poner acá este, ¿vale? Y vamos a poner acá el otro. Bien, ya no voy a hacer los años porque ya todos sabemos que son unos años. Vamos a ponerlo así. Lo que va a decir Feyerabend es que teniendo una teoría, ¿sí? El objetivo no es crear, incluso no la vamos a dibujar así, teniendo una teoría, el objetivo no es crear otra que la
que la reemplace, o sea, otra que empiece desde acá arriba y continúe, sino que el objetivo va a ser atacarla, ¿sí? Golpearla, o sea, atacarla desde todos los ángulos. Esto va a hacer que esta teoría, ¡pum!, se aplane un momento, pero después comience a subir otra vez, ¿sí? Entonces, acá, en este suceso de acá, de aquí, de este plano, no es que se cambie o se transforme el paradigma, sino que el paradigma se mantiene y lo que se transforma es su tesis. Entonces se adapta la tesis a estas contrainducciones que han golpeado este ejercicio científico. Y si se dan cuenta, esto tal vez es lo que más se ve en las ciencias, porque en las ciencias tenemos entonces una gran idea que se mantiene constante en el tiempo y que va evolucionando. Entonces no se da una transformación como la que dice Lakatos, que es una transformación en que va saltando a una y a otra y a otra y a otra y a otra, nace de un momento a otro una nueva teoría, si bien todos estamos estudiando una teoría diferente, no sea así, sino que las teorías diferentes, sino que las teorías diferentes van a hacer que la tesis principal se transforme, se convierta y se mejore. Entonces, bien chicos, eso era lo que les quería explicar en esta clase sobre el elemento este del paradigma científico, de la forma de entender las ciencias. Lo que les digo, porque esto es importante, porque nos permite entender la forma como se da el proceso científico como tal. Ya no entenderlo simplemente como tesis, antítesis, síntesis, toma de muestras, no sé qué y demás, sino que esto es un proceso que es muchísimo más grande y muchísimo más elaborado, ¿sí? Y es un proceso que tiene sus formas de entenderse, sus formas de aplicarse, y dependiendo de la forma como yo entiendo el proceso científico, me acerco a él. Ya pierde, si ustedes se dan cuenta, esa rigidez de que es que lo que dijeron los autores anteriores es sumamente importante. No, porque si yo cojo y digo, bien, yo me voy a mandar a la loca como Lakatos y voy a crear mi propio sistema y a ver qué pasa. Puede que lo cree y no funcione, pero puede que lo cree y se mantenga. O si yo soy como Kun, voy a volver loco y voy a decir uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. O si yo me vuelvo como Lakatos, voy a decir mi ejercicio científico va a ser atacar la ciencia que está hoy en día y para que ella misma se mejore y se transforme a futuro. Bien chicos, con eso terminamos por hoy. Espero que todos estén muy bien, que estén juiciosos y nada, se cuiden, se portan